acá. Bueno, continuamos en Letra Chica y medio que lo habíamos esbozado en el primer programa del ciclo que fue la semana pasada y que tenía que ver que, por un lado, tantas malas noticias juntas en el día hace que uno, que no puede terminar de clasificarlas, de considerarlas, termine de entender que, bueno, todas juntas son tantas que ya ni empiezo a escuchar, ni empiezo a tener en cuenta, no las puedo jerarquizar, si me interesa o no me interesa, digo como genérico, la cuestión de trabajadores que se quedan sin laburo, qué pasa con Telam, para qué sirve Telam, pero después le agrego más crueldad, porque tiene que ver con que el Estado se está desentendiendo de todo, entonces hay gente que tiene enfermedades terminales o crónicas que se queda sin tratamiento, y el precio del medicamento de las jubilaciones, y las jubilaciones, y los comedores que no tienen comida, y bla, 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 que entonces lo que se empieza a materializar como uso y costumbre es la crueldad. Dicho esto, que lo había expresado en algún punto en mi editorial la semana pasada, nos encontramos esta semana justamente con una reflexión y una entrevista en Página 12 de Martín Kohan que decía: la crueldad está de moda en la Argentina, luce bien, cae bien. Y esto no deja de ser una frase que sorprende. Y afortunadamente Martín, escritor y docente, está en línea. ¿Qué tal, Martín? Eduardo Román te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Gracias. Hacer una precisión, la entrevista se produjo el otro domingo en Futurock y entiendo Página 12 la levanta de ahí. Perfecto. ¿De Futurock qué estuviste con Sued? Exactamente, domingo al mediodía, antes de ir a la cancha. Genio Sued, gran colega. Y de Sued pasó a Página y ahí es donde yo lo pude ver. Bueno, ¿por qué no nos profundizás tu reflexión sobre esto, que es una frase muy contundente? La crueldad parece estar de moda o está de moda. Mira, no creo tener nada para agregar respecto a lo que dije en esa misma entrevista, no quisiera tener que estar repitiéndome a mí mismo. Sí. Es un poco lo que elaboramos justamente en esa conversación con Sued y con los compañeros de la mesa que estaban también, y que, digamos, no tiene que ver con que haya crueldad, la crueldad ya existía, hechos de crueldad ya había y ya nos encontrábamos con actos o con personas crueles, sino en todo caso con un cierto cambio de tónica, podríamos pensar, por el cual la práctica de la crueldad empezó a contar con un grado de aceptación o hasta de atractivo, que me parece que cambió el tenor de la práctica de la crueldad, y es que en ese sentido yo decía en aquella entrevista que usaba la palabra moda, eligiendo premeditadamente y un poco paródicamente una palabra que está cargada de frivolidad también. Las cosas se ponen de moda, Sí. pero porque me parece que la crueldad, pesada como es, densa como es, hiriente como es, se ha legitimado justamente, o es algo más que legitimado. Me parece que cuenta con una admisión ligera, siendo tan pesada y haciendo tanto daño, y que esa combinación define un poco el estado de cosas. Yo tanto comparto esto que en algún punto creo que desde la política está bajando un discurso muy cruel que repica en las redes sociales desde un punto de aceptación de, bueno, si esto les pasa, se quedan sin laburo, ya van a conseguir otro, que se jodan. O planeros vagos, o, bueno, no quiero caer en el por algo habrán hecho que es muy viejo, pero circula toda una cosa que por momentos, a los que ya tenemos cierta edad, nos sorprende porque permanentemente hemos tratado de profesar un discurso que tenga que ver con la solidaridad, con el compañerismo, con la comprensión, con entender al otro como sujeto social en la democracia, y pareciera que este liberalismo al extremo nos está llevando a esta situación de indiferencia en algunos sectores, que creo que está bajando ese discurso desde el poder, ¿no? Mira, efectivamente es un discurso que uno reconoce en el poder del Estado, en quienes hoy por hoy asumen y ejercen el poder del Estado, es decir, que tienen ni más ni menos que esas herramientas para hacer lo que hacen, y que yo creo que debe responder seguramente un doble movimiento. Por un lado, a ciertas condiciones sociales que han hecho posible que ese tipo de tesituras ocupe
pone en el lugar del Estado y al mismo tiempo una práctica del Estado que vuelve sobre la sociedad. Quiero decir, también ha habido condiciones de posibilidad para que un proceder de esa índole haya resultado atractivo electoralmente. No es este el único factor, sin dudas, pero es uno de los factores. Sí. Solo que yo diría, no creo que se trate exactamente de indiferencia, porque la indiferencia sería justamente eso, ni más ni menos que eso, y por lo tanto una cierta forma de insensibilidad, Claro. que consistiría en tomar ciertas medidas o proferir ciertas palabras que puedan lastimar y ser indolente con respecto al sufrimiento que esas palabras o esas medidas pueden llegar a traer. Yo no creo que se trate de eso. Creo que se trata de un disfrute con el sufrimiento ajeno. Por eso la idea de crueldad me parece que tiene la pertinencia que tiene. No diría indiferencia. Indiferencia es yo creo que hay que tomar estas medidas, las tomo y lo que pase como consecuencia no me importa. Y no sería un dato menor y no sería un cuadro de situación insignificante que esto pasara o cuando esto pasó. Yo creo que estamos en un grado distinto. No es indiferencia. Toman nota del padecimiento, Entiendo. toman nota del sufrimiento y lo disfrutan. Sí, parece como un hecho reactivo. La entre tomar determinadas medidas que pueden traer como consecuencia, por ejemplo, que alguien pierda el trabajo, y este plus que se generaliza, que se extiende, que se valida, que es además gastar al que se quedó sin trabajo y disfrutar del sufrimiento que está teniendo. Claro. Yo creo que frente a hechos muy violentos que se viven en la cotidianeidad, la situación que vemos a diario, también es un hecho violento ir al supermercado, es un hecho violento por momentos estar en la calle sin saber qué es lo que pueda pasar, más allá de remitirnos fuertemente a lo que pueda hacer Rosario, en cualquier lugar puede darse en el país. Ahora, ciertos padecimientos, cierta bronca, cierto hartazgo, creo que ahora se puede traducir hoy día en esto de, bueno, si a mí me pasó, si a mí tuve un momento, un capítulo que no estuve bien, ahora le tocó joderse al otro, ¿no? Eso sí, veo se también. Llama venganza. Sí. Se llama venganza. Entonces, eso transcurre así, probablemente en buena medida transcurre así. Hay al menos dos aspectos a considerar. Uno es por qué alguien que ha pasado por un determinado padecimiento no apunta a resolverlo, por ejemplo, a través de la justicia. Tal cual. No estoy hablando ahora del sistema de justicia, de recurrir a la justicia. Estoy hablando de la noción de reparación, de que una situación determinada que puede haber sido injusta, y al ser injusta producir un padecimiento, se subsane estableciendo una situación de justicia que repare todo el sufrimiento. Si en lugar de eso, a lo que se devuelve es exigir un padecimiento equivalente o aún mayor a lo que imaginan al mismo tiempo, ¿no? Porque esto está también lleno de fantasmas nebulosos de lo que cada cual supone que está del otro lado, sí. Devolver un daño con otro daño, entonces es venganza, y que se trate de venganza no sorprende, porque yo usé la palabra justicia, una palabra que fue por la gestión actual gestión del Estado totalmente repudiada y rechazada, estar en contra de la justicia en la sociedad. Insisto que no estoy hablando del sistema judicial ni del sistema de las leyes, estoy hablando de cierto grado de paridad, de equidad en los vínculos sociales. Están expresamente en contra de eso. Dicho esto, como mencioné, creo que hay otra dimensión a considerar, que es si hay quienes están lastimando y disfrutando del daño que producen porque se sintieron a su vez, digamos, o porque padecieron a su vez, sí. Hay que revisar qué pasó con esos padecimientos y hay que revisar qué pasó respecto de esos padecimientos, porque yo creo que efectivamente hubo padecimientos que fueron desatendidos. Sí, y la cuestión de sanar ahí, seguramente, frente a esto, por ejemplo, de en algún punto los libertarios y el gobierno considera que hubo una situación de privilegio de la política, la casta, con algunas personas que también vivieron del Estado o son simples empleados del Estado, y empieza él ahora a agarrar la pala. Esto es muy popular hoy día, ¿no? Y va a decir, che, pero agarro la pala desde que tengo 18 años que laburo, agarrando la pala o haciendo lo que sea. Tengo mi forma de pensar. Siento por momentos que frente a algunas cosas que se van dando, el pacto democrático
asumido en el 83, empieza también a tambalear con algunas verdades, increíblemente, ¿no? Y hay un cambio de paradigma que podría hacer correr en peligro parte del sistema democrático que nos cuesta admitir y ver, me parece, por momentos. Mira, yo creo que efectivamente hay algo ahí que está siendo resquebrajado y no de un modo alentador, Ajá. todo lo contrario, un modo muy preocupante. A la vez no dejo de pensarlo como una derivación más o menos distante o más o menos remota, pero derivación al fin de una formulación que a mí tampoco me entusiasmó en su momento, que fue el que se vayan todos. Ese Ajá. tipo, en el 2001. Sí, sí, sí. Porque ese tipo de redondeo, ese tipo de generalización excesivamente abarcativa, crudamente sin matices, me parece que produce este tipo de arrastres. ¿Qué quería decir todos? ¿Qué es ese todos? Y en este caso, justamente, hacia la eficacia o hacia la contundencia, y cuando después eso se empieza a desarrollar, surgen problemas que tienen que ver con que efectivamente la formulación puede estar equivocada de base. El que se vayan todos ya contenía un elemento arbitrario, porque no es cierto que todos los políticos argentinos tenían, digamos, admitían en que se vayan. Ya Sí. en ese momento había políticos en el sistema político argentino. Yo, si me remito a esos años, no sé, Jorge Altamira, Luis Zamora, ¿por qué tenían que irse? ¿Qué era ese que se vayan todos, que no quede ni uno Sí, solo? sí, sí, Que sí. también es una formulación que no me resulta alentadora revisándola a más de 20 años de distancia. ¿Qué es esa generalización? Todos, ninguno, los políticos, y me diría, a ver, ¿cuáles? Por ejemplo, yo a Vilma Ripoll la respaldaba, o la respaldo, y a Luis Zamora, estoy pensando en aquellos años. Y ahora pasó con Del la mismo casta, ¿no, modo, Martín? claro, ¿qué quiere decir Sí, casta? sí. Entonces, hay políticos que maniobran de manera dolosa o manera irregular y merecen repudio. Perfecto, veamos cuáles son y procedamos en consecuencia como ciudadanos que somos. Yo, por lo pronto, inmediatamente diría, si vamos a revisar en nuestra historia política para tratar de discernir cuáles son los políticos cuyo desempeño en la función política merecen fuertes reproches, una que aparece rápidamente es Patricia Bullrich. Totalmente. De manera que, por un lado, se declara anticasta y, por otro lado, rápidamente incorporan a Patricia Bullrich, no sin antes haberla denigrado, insultado y defenestrado, cosa que ya se dejó hacer con una falta de dignidad alarmante. Sí. Pero quiero decir, justamente no es muy difícil advertir que ese discurso es inviable o hueco, y me parece que lleva a otro tipo de derivaciones o redondeos, en el sentido de un recelo, o bien, ni siquiera recelo, una hostilidad generalizada y alarmante para aquellos que trabajamos en el Estado. Por ejemplo, yo trabajo en el Estado, yo soy docente universitario, Ujú. y me encuentro teniendo que recuperar y estabilizar el orgullo que siempre he sentido y que no dejo de sentir por haber estudiado y por haberme formado con extraordinarios docentes en la Universidad Pública Argentina, de formar parte del sistema de la educación pública argentina, Total. y que no sea algo desdoroso, porque de pronto se vuelve desdoroso para todos ocupar un cargo estatal. Sí, sí. El docente, el médico, la enfermera del hospital público, todos arrasados por una misma disposición a defenestrar a todo aquel que trabaje en una función pública, Sí. cuando, insisto, no en términos exactamente o estrictamente personales, pero pertenecer, formar parte del sistema de la educación pública argentina, es un motivo de orgullo porque tenemos cómo y por qué estar orgullosos de la educación pública de la Argentina, con todo el deterioro que tiene, que lo tiene, Y que siempre con se ha todo lo asumido como mucho tal que y hay se ha por seguido revisar y adelante, corregir. claro, 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 claro. Acá, Entonces, sí, volver objeto de, otra vez, el saneamiento, lastimar, pretender que sea desdoroso. Ser docente en una escuela pública, ser docente en una universidad pública, ser bibliotecario en una biblioteca municipal, participar del sistema de bibliotecas populares en la Argentina, obtener un premio nacional de literatura o obtener un crédito que permita filmar, que es muy difícil de obtener y que pasa por
un sistema de verificación muy exigente, que todo eso se convierta en motivo de vergüenza, en vez de ser lo que es motivo de orgullo, sí, habla de un estado de cosas en nuestra sociedad, para mí, preocupante en cuanto a un trastocamiento muy severo de criterios. Sí, y aparte creo que en esto tenemos que agregarle la parte de la concepción ideológica del presidente de lo que es anarcocapitalista, porque primero, deteniéndonos en el vocablo anarco, viene a arrasar con todo lo que tenga que ver con el Estado, trayendo estas consecuencias que ya la estamos viendo, ¿no? El intento de pérdida de prestigio absoluto de cualquier cosa que huela al sistema estatal, cosa que es una barbaridad, ¿no? Excepto su aparato represivo, que Sí, fortalece. total. Y que ahí, Excepto para eso hay plata. Claro, y mucha, y va a haberla cada vez más, todo indica. Con lo cual tampoco, porque uno conoce tradiciones de recelo respecto del aparato del Estado, por lo pronto el anarquismo, ¿no? El de Bakunin. La propia tradición de pensamiento marxista. Claro que no llegamos muy lejos con la tendencia contemporánea a llamarle comunismo a cualquier cosa, pero si tratamos de ocuparnos de estas cosas mínimamente en serio, claro que hay motivos, digamos, el modo en que se piensa el Estado tiene una complejidad mucho mayor que la que propone Milei, que le llama comunista a todo lo que no sea lo que piensa él. Lo dijo incluso en Davos, hablando de orgullo, falta de orgullo. Para mí da vergüenza que una persona le advierta al mundo que todo el mundo, menos la Argentina, está cayendo en el comunismo, y la Argentina, bastión de la libertad, va a salvar al mundo. Me parece una parodia. Total, totalmente. Una escena realmente insostenible. Entonces, digamos, una discusión en serio, que no, me temo que no es la que da, digo, concretamente Javier Milei, no digo ahora todo ese espectro ideológico, hace que me parece que si uno toma sus formulaciones, que están ligadas a una vertiente del pensamiento que se conoce como escuela austríaca, Sí. Si se mueve de ahí, se pone violento y empieza a insultar. Total. En la medida en que toma esa corriente del pensamiento económico, y esto no hace falta mucha lucubración, está en su misma formulación, le otorga a esa corriente de pensamiento económico un carácter de verdad religiosa, hace de esos libros que él leyó libros sagrados, de hecho los equipara y lo piensa en términos de los libros sagrados, de verdades trascendentales, con lo cual tampoco entra exactamente en una discusión de lo que pretendería o supondría una batalla cultural. No hay ni siquiera debate, ni siquiera hay debate, exacto. Es que no la vez que una periodista en una conferencia de prensa lo a Keynes, lo único que hizo fue defenestrarla y agredirla y gritarle burra y atacarla y humillarla. Sí. Eso no es expresión personal. Una batalla cultural consiste en tomar sus argumentos, mostrar en qué fallan. Mostrar en qué fallan no consiste en fórmulas huecas del tipo fracasó en todo el mundo, pues, es empobrecedor. Eso es expedir eslogans. Si realmente querés dar la discusión, decís, bien, yo no soy economista, eso soy lector en todo caso, pero leo también los debates de los economistas. ¿Qué supone Keynes? ¿Cuándo surge? ¿En respuesta a qué? ¿Qué significan los países donde eso se implementó? La idea de que el keynesianismo es comunismo, por favor que alguien me avise que si yo me estoy equivocando gruesamente, pero creo no. que el error grueso es esa identificación. Sí. Es un error muy grueso, de manera que uno lo que empieza a pensar es que ahí no hay ninguna discusión, ninguna batalla cultural real, hay agresión. Total. Y volvemos al tema. Casos, creo que sí. Volvemos al tema de la crueldad, profesora. Ahí volvemos, ¿no? Sobre eso. Sí, estás queriendo lastimar al otro, nada más. Digamos. Estás siendo agresivo, oponiéndose agresivo, y lastimas al otro como cualquiera que se saca. Cuando uno se saca de una discusión, hay un momento de donde vos podés discutir muy intensamente, incluso a los gritos, y todavía estás dentro de la discusión. Hay un momento que te salís y lo único que querés es agraviar al otro. La parte del agravio al otro ya no es ni debate, ni batalla cultural, ni nada. No, es alguien total. que se sacó y está a los gritos. Lo que pasa es que acá no parece una escalada que termina en eso. Empieza así el intercambio. Sí. Empieza. Totalmente. En esos términos.
Así es. Entonces, no luce muy alentador el panorama. En otras figuras, con otras figuras de ese mismo espectro político, creo que sí hay otras alternativas de elaboración o de discusión. Pero el caso concreto del actual jefe de Estado es como un sacado que cuando se calma, porque después en algún momento se calma, cuando se calma, de todas maneras la calma todavía forma parte del ciclo de la violencia. Quiero decir, cuando se calma es que está logrando contener la violencia, no es que se ha salido de la lógica de la violencia. Está pudiendo contener, que no es lo mismo que no tenerla. Bien. Profesor, realmente un gusto para nosotros y para mí a nivel personal poder dialogar con usted. Así que, Martín, le mando un gran saludo y gracias por esto. Un abrazo, que estén bien. Muy bien, el profesor universitario, escritor y docente Martín Coan pasó aquí en los micrófonos de Radio Urbana en Letra Chica, en una reflexión de tarde de lluvia interesante, más allá de la coyuntura política, y de vez en cuando nos vamos a dar estos gustos en este programa para afinar la lectura de la realidad. Vamos a ir a una